Ahí. Ahora sí. Bien, bueno. Entonces, volvemos. El ciclo dentro de esta clase lo que vamos a ver es el método de clase, de casos. El método de casos nace en Harvard en 1914 para la enseñanza de las leyes, pero después se extiende a distintas carreras y se contrata a investigadores y profesores para que elaboren casos. Y la idea es que esos casos se democraticen y se pongan al servicio de distintas universidades. Este método tiene la particularidad de que los estudiantes tienen que tener una serie de conocimientos previos para poder aplicarlos. No es un método que podríamos aplicar al inicio de un módulo, sino más bien al cierre de un módulo para poder ver si los estudiantes pueden capitalizar los contenidos sobre los cuales estuvimos trabajando y si pueden ponerlos en juego. ¿Puedes pasar ahí? Bien. Entonces, sería lo que hacen. Lo que hacen los alumnos es enfrentarse a una experiencia o a una situación que tiene que ver con la vida real. ¿Estamos? Entonces, esto les permite construir su aprendizaje en un contexto cercano a su entorno. Este método hace un enlace, juega con la aplicación de la teoría, pero la puesta en práctica de esta teoría. ¿Estamos? Y acá reforzamos lo que decíamos anteriormente, el profesor se tiene que asegurar que el estudiante tiene una base teórica suficiente para poder resolver el caso con algún sustento conceptual, porque resoluciones a problemas a todos se nos ocurren, vieron que somos los mejores de té, los mejores cocineros, los mejores, o sea, de palabras, como, pero bueno, la idea no es que en nuestro contexto seamos opinólogos, sino que podamos hacer uso de un sustento teórico para la resolución de un problema práctico. ¿Estamos? Bien. Ahora pasamos a la siguiente. Es importante entender qué es un caso. Fíjense que decíamos el otro día que las distintas metodologías tienen como una línea fina entre ellas. Decíamos, un proyecto es una serie de pasos estructurados que la idea es que conduzcan a producir algún objeto, o sea, algún bien o algún servicio o algún modelo, por ejemplo, pero es algo tangible. Un problema, en cambio, puede ser algo real o algo ficticio, y la idea del problema es que haya una resolución que debe ser en general abierta, que no se den problemas que tengan una única respuesta, sino que deben ser problemas abiertos donde distintos estudiantes aplicando o sea, a partir de sus propios conocimientos y pensando las cosas de distintas maneras pudieran proponer distintas soluciones. Y en el caso, en realidad, lo que se trata es una descripción de un hecho pasado, que debe ser un hecho real, digamos, no es un hecho por ahí inventado, tiene que tener un sustento real y también tiene que tener determinada complejidad. Entonces, un buen caso, dice, permite la discusión basada en hechos problemáticos que surgen de situaciones de la vida real. Y sus características deben ser autenticidad y verosimilitud. O sea, no podemos ponernos creativos y hacer un caso que no tenga ningún correlato con la realidad y que pueda despertar como cierto, bueno, no, la verdad es que esto no me motiva para nada. O sea, la idea siempre es motivar, ¿estamos? Y acá viene lo segundo, provocador y basado en una situación de urgencia. Tiene que tener una orientación pedagógica, estamos, porque uno puede encontrar un caso excelente, pero quizás no es eso los temas que tiene que ver o con los que lo quiere abordar, y tiene que, esto de totalidad, tiene que abarcar todo lo que yo digo que ese módulo o esa instancia en la cual se está aplicando tiene como contenido. ¿Estamos? ¿Cuál es el propósito? El propósito es poder detectar y poder despertar a la expresión, a la manifestación de diversas formas de pensar en el aula. Ustedes vieron que lo peor que a nosotros nos podría pasar sería que los estudiantes hagan las cosas como saben que a nosotros nos gusta. Se llega a un punto donde si no tenemos un grupo demasiado grande, los estudiantes detectan qué es lo que nos gusta a nosotros, cuáles son las respuestas que buscamos,
cuáles son los métodos que nos interesa que ellos apliquen. Entonces, la idea no sería que los estudiantes resuelvan para darnos el gusto a nosotros, sino que cada uno manifieste su forma de pensar, pueda profundizar de acuerdo a sus capacidades y más aún motivarlos a que profundicen más. Y también esto de poder contrarrestar diversas formas de pensar, como de aplicar los conocimientos sobre los cuales venimos trabajando. Pasamos al siguiente. Bueno, miren, si bien, o sea, dentro de esto que se llama el estudio de casos, hay diversas formas y diversos modelos de aplicación. El primer modelo es el centrado en el análisis de un caso. Acá, ¿qué hay? Hay un caso cerrado, resuelto, que se les entrega a los estudiantes para que ellos estudien detalladamente y analicen cuál ha sido la resolución de ese caso. Si nosotros pusiéramos un ejemplo de un caso que tiene que ver con ingeniería civil, entonces acá podríamos tener un problema que había en alguna ciudad, justo con la solución que se aplicó y posiblemente todos los análisis de las cosas favorables y desfavorables que vinieron aparejadas con esa solución que ya se llevó a cabo. ¿Estamos? Entonces, si nosotros damos un caso como este, que ya está analizado, resuelto y que los estudiantes tienen a su alcance toda la información, lo que vamos a hacer al aplicar esta metodología es pedir que analicen, ¿estamos? Y también que pueden hipotetizar sobre por qué pasaron los fracasos o por qué es un caso de éxito. Lo podrían comparar con otro caso, ¿estamos? Pero en este caso, en el modelo centrado en el análisis, tienen el caso resuelto. El otro modelo, centrado en enseñar a aplicar principios y normas legales, no se encuentran frente a un caso resuelto, sino que lo que encuentran es una situación real y lo que ellos tienen que hacer es buscar cuáles son los principios que podrían aplicarse para resolver ese caso. ¿Estamos? Y si fuera particularmente algo vinculado a la abogacía o a las leyes, cuáles son las normas, o también, sin que sea aplicado a las leyes, en el ejercicio de todas las profesiones hay un determinado cuerpo de legislación a la que siempre nos tenemos que ajustar. También esto podría servir también para pensar cuestiones ambientales, medioambientales. Todo eso podría hacerse con un modelo centrado en aplicar principios. El otro modelo es el modelo centrado en buscar el entrenamiento en la resolución de situaciones. Acá tenemos que tener como la mente bien amplia, porque al aplicar un caso de esta manera, las soluciones pueden ser diversas y quizás no siempre se ajustan a la solución que nosotros imaginamos. ¿Estamos? Acá no hay una respuesta correcta, debe ser abierto a diversas soluciones y quizás como una vueltita de tuerca más hasta podemos pensar en que en una clase final pudiéramos generar una solución de consenso que tenga en cuenta distintas visiones que se plantearon por distintos grupos. ¿Estamos? Dentro de este modelo centrado en buscar el entrenamiento en la resolución de situaciones, ¿sí?, podemos tener casos centrados en el estudio de descripción. En estos casos se ejercita el análisis, la identificación y descripción de puntos claves de una situación dada. Podemos tener casos de resolución de problemas. Estos tienen que ver más, o sea, fíjense, el de las descripciones lo que se hace es, se analizan y se identifican, estamos los puntos claves. En el de resolución ya se toman decisiones en relación al problema. ¿Estamos? Supongamos un problema que podría ser un problema médico de una materia como farmacología, entonces se plantea un paciente con diversas enfermedades, que ya posee que ya está tomando medicación y que debe suministrársele una medicación más. Entonces ahí lo que se busca es tomar una decisión
de manera que el nuevo medicamento no se contraponga, no choque con el medicamento que actualmente ya se está tomando. Entonces, fíjense que ahí esa toma de decisiones requiere solucionar un problema, eh, pero considerando distintos aspectos que ya estaban presentes. ¿Estamos? Y después tenemos los casos centrados en la simulación. En estos casos es como que el estudiante forma parte, digamos, es como que se lo hace partícipe del problema. ¿Estamos? Y bueno, y toma parte en la dramatización de la solución. Supongamos que estamos frente a una situación, no sé, de que se ha introducido, no sé, alguna planta o algún elemento exótico dentro de un ambiente natural. Entonces, ahí lo involucramos al estudiante, por ejemplo, pensando que pudiera ser él el que introdujo ese elemento, bueno, o vemos qué rol puede jugar, o quizás que le toca a él determinar cómo se va a hacer para minimizar el impacto de esta nueva especie que se introdujo. Bueno, ahí nosotros tenemos que jugar dependiendo de la materia de la que se trata. Cuando hablamos de casos de resolución, de vuelta tenemos casos centrados en el análisis crítico de toma de decisiones descritas, como podría ser el ejemplito que poníamos recién de los fármacos, donde tiene que emitir un juicio crítico sobre las decisiones. Por ejemplo, se decidió no medicar para esta nueva patología debido a que la patología de base era la más importante y había que preservar, bueno, supongamos. Entonces, hacia eso apelan estos casos que tienen que ver con el análisis crítico. Y los casos centrados en generar propuestas, acá lo que se hace es plantear un abanico de posibles soluciones para que después se pueda tomar una decisión sugiriendo distintas soluciones y sugiriendo y también poniendo en contexto por qué una solución u otra. ¿Estamos? O sea, fíjense que, como decía recién, es el estudio de casos, pero realmente es amplio porque podemos usarlo de distintas maneras y proponiendo que se realicen distintas acciones frente a un determinado caso. ¿Vamos? Bien. Supongamos que nosotros tenemos que elaborar un caso. ¿Cuáles son las formas que tenemos para elaborar un caso? Una forma sumamente válida y que sin duda la conectividad que actualmente tenemos y esto de haber descubierto las formas o sea, de haber descubierto que podemos trabajar con una persona que está en otro lugar sin que tenga que venir, porque bueno, las universidades siempre tenemos recursos bastante limitados, pero la virtualidad nos permite, por ejemplo, hacer una entrevista con un profesional experimentado. O sea, ahí se cortan las distancias y se facilita este tipo de forma. Entonces uno dice, bueno, el caso lo va a presentar directamente, supongamos, no sé, un ingeniero civil que trabajó en determinado solución de un problema que había en la comunidad. Cuando hablamos de proximidad también es bueno esto. Por ejemplo, en ingeniería industrial, uno por ahí hay algunos casos muy interesantes, pero que son de empresas multinacionales y que por ahí no tienen nada que ver con nosotros. Entonces la idea es que cuando elegimos el caso, elijamos casos que sean situaciones, a ver, nada quita que un estudiante nuestro vaya a ocupar un puesto en alguna multinacional, pero lo más probable es que a la mayoría no les pase eso. Entonces, mientras los estamos formando, la idea sería poner casos que más o menos sean cercanos y que tengan que ver con problemáticas en las que ellos se puedan sentir involucrados. ¿Estamos? Entonces, podríamos entrevistar a un profesional que narre distintas situaciones complejas que haya atravesado en el curso de su actividad. Esto lo podemos hacer si sabemos que la persona puede conducir el caso o puede cerrar el caso, puede tener directamente la entrevista con los estudiantes. Ahora, si no, posiblemente nosotros podamos entrevistarlos y delinear el caso nosotros, ¿estamos? Después, podemos trabajar con el estudio de documentos conservados en archivos de la profesión, estamos seleccionar relativos incidentes técnicos en los que entran en juego distintas personas,
que puedan haber habido faltas, que puedan haber habido litigios, problemas, ¿estamos? Dependiendo la materia de la que se trate, de nuevo, pero podríamos apelar a buscar documentos que se encuentren en algún reservorio. Y también podemos trabajar con escritos que refieran a acontecimientos personales o profesionales, cartas que exponen una situación crítica o una decisión, escritos autobiográficos. Miren, hay un libro muy lindo que no recuerdo ahora el nombre, pero por ejemplo que lo que hace es, eh, como historias clínicas se llama, pero que habla de las historias clínicas de los personajes de la historia. Entonces, por ejemplo, estos podrían ser casos, digamos, donde uno dice, bueno, eh, ¿cuál era la enfermedad? O cómo, visto, digamos, eh, hacer como un caso, por ejemplo, la causa de muerte de Belgrano y su enfermedad. Entonces, por ejemplo, ahí podemos trabajar con distintos elementos que pueden ser interesantes. Entonces, bueno, las fuentes para creación de casos pueden ser variadas, ¿estamos? Y van a depender mucho del tipo de disciplina y del tema en el cual estemos trabajando. Bueno, ¿cómo van hasta acá? Porque todavía queda un rato. A ver, cuéntenme cómo van, si se va entendiendo. Pablo dice que bien, 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 se entiende. Perfecto. Bueno, seguimos entonces un poquito. Entonces, hablamos de cómo vamos a recopilar los datos. Ese es el primer paso. Sigamos. Bien. Dice selección de los formatos para posibles casos. Bueno, eh, puede ser un incidente significativo, se crea un problema o se aboca a una solución crítica. Se puede hacer el desarrollo de una situación en el transcurso del tiempo, ¿estamos? O puede ser una situación compleja que ya sea personal o profesional para un individuo en todo momento, dice, o sea, en un momento dado, perdón. Entonces, podemos ver una situación, o sea, podemos ver un incidente, un hecho puntual, ¿estamos? Eh, bueno, no quiero por ahí poner, no quiero, se me vienen a la mente ejemplos que por ahí, bueno, no, bueno, lo voy a decir porque no me está surgiendo otro. Supongamos este caso que pasó con Baez Sosa, ¿estamos? Entonces, ese es un incidente significativo, ¿estamos? Entonces, uno podría trabajar sobre ese caso, sobre la resolución, sin duda, para alguien que estudia leyes, es un caso muy rico, porque bueno, también para alguien que estudia, por ejemplo, una carrera como periodismo, también es un caso muy rico, porque uno puede ahí analizar cuál es el impacto de la forma en la que comunicamos, o sea, entonces eso sería un incidente significativo, ¿estamos? Después, el desarrollo de una situación en el transcurso del tiempo, acá un ejemplo podría ser, vieron todo el caso este que tuvimos en San Luis, acá sobre todo en Mercedes, de la cuenca del Morro, ¿estamos? Fíjense que ahí es una situación que tiene toda una línea de tiempo muy larga, ¿estamos? Desde poder entender o sea, cómo era el río primero, qué se hizo, qué pasó, por qué durante mucho tiempo estuvo como que se había solucionado el problema y después en algún momento volvió a surgir. Entonces, todo eso sería el desarrollo de una situación en el transcurso del tiempo. ¿Estamos? Después, eh, bueno, un ejemplo de una situación compleja, bueno, personal o profesional para un individuo, con un individuo en un momento dado. Entonces, bueno, acá también podemos, bueno, dependiendo de vuelta del campo del que se trate, a ver si a alguien se le ocurre alguna situación compleja, a ver que pongan ustedes algún ejemplito que podría ser, o vos, Ariel. A ver si nos ayudan. Espérenme que yo no tengo cosas. Ahí estoy, no estoy. Me pasé. Lo saqué.
¿Nadie? ¿Alguna situación laboral? Y escribió Anabela. Un despido, un cálculo de indemnizaciones puso. Bien, Sí, puede ser. por ejemplo, perfecto, ahí podría ser un caso de un accidente laboral, También. digamos que es una situación compleja, entonces ahí podemos, puede ser, digamos, bien, un evento climático. Yo cuando hablaba también me Bien. acordaba de lo que ustedes habían puesto como ejemplo en otra clase donde ustedes habían trabajado con el tema de los eventos climáticos, ¿estamos? Supongamos, cuando fue, bueno, esto quizás, no sé si les va a sonar a todos, pero bueno, por ahí había algún informático dentro del grupo de estudio. Cuando fue el año 2000, por ejemplo, ahí hubo una situación compleja para todos los profesionales que trabajamos con tecnología, ya fuera que trabajáramos en el desarrollo de sistemas o en eh, cualquier ámbito que pudiera tener alguna cosa que pudiera estar vinculado a la fecha. ¿Estamos? Hasta ese momento las fechas se guardaban como día, dos dígitos para día, 2 dígitos para mes y 2 dígitos para año. ¿Estamos? Entonces cuando llegó el 31 del 12 del 99, ¿estamos? El hecho de pasar al 1 del 00 era un problema para los sistemas, porque todos los cálculos con tiempo podían verse afectados por esto. Entonces, bueno, fue una situación muy particular que llevó a una alerta bastante importante en todos los ámbitos, ya fuera de la salud, de la energía, de lo que fuera, ¿estamos? Entonces, eso es una situación compleja que puede servir para un análisis. A ver qué nos dice Silvana. Bien, un problema como Defensa del consumidor, consumidor. enfrentar, perfecto, eso podría ser un excelente caso, ¿estamos? Bien, perfecto, muy bien. Entonces tenemos que determinar qué tipo de caso se trata, ¿sí? Formatos posibles de los casos. Pasemos a la siguiente. El tercer paso es la elaboración y redacción del caso. ¿Estamos? Acá, digamos, si viene el caso, o sea, si nosotros tomamos un caso que existe, esto no lo, que lo usamos directamente, no lo vamos a tener que hacer. Ahora, si nos basamos en un caso real y queremos crear un guión más cercano a nuestros estudiantes, ahí vamos a tener que definir quién es el protagonista, cuáles son sus características físicas y psicológicas. Supongamos en el caso esto del accidente del trabajo, ¿estamos? Podemos acá jugar con esto, características psicológicas bueno, que surjan o que se pongan en evidencia a partir de este accidente de trabajo. Supongamos que la materia fuera una materia de psicología, se podría jugar bastante con esto, aspectos claros y oscuros de su carácter, también podríamos ver si existe un antagonista. Supongamos que nosotros usáramos un caso para estudiar algún hecho de la historia, entonces podríamos jugar con esto, con un caso, y poder crear, digamos, y definir quiénes son los distintos protagonistas y todo esto, ¿estamos? Después, podemos definir, dependiendo del caso, de lo que se trate, cuál es el entorno familiar, educativo, social, económico, que por ejemplo en el caso del despido podría ser importante, qué hechos o familiares han influido en corto o en el largo plazo para llegar al problema actual. Bueno, distintos aspectos que podríamos analizar, todo esto dependiendo del caso y de la materia. ¿Estamos? Pasemos a la siguiente. Bien, entonces dijimos A y B. El A tenía que ver con la persona o los protagonistas del caso. El B tenía que ver con el contexto familiar de la persona o el protagonista del caso. ¿Estamos? El C es el problema concreto, que se sitúa, o sea, que es el centro, ¿estamos? Si esto fuera un guión de una película, el nudo sería esto, el caso en sí. O sea, si bien vamos a trabajar con los otros elementos, lo más importante es definir el caso. Y acá nosotros podemos jugar con
¿Queremos manifestarlo claramente o queremos disimular ciertas cosas para ver si tienen la capacidad de indagar tanto para que esas cosas salgan? ¿Estamos? ¿Vamos a dar muchos detalles y orientar la solución o los vamos a dejar desdibujados para ver qué hipótesis pueden establecer los estudiantes? Todo esto va a tener que ver con cuándo lo aplico, en qué materia, a qué nivel de la carrera se encuentra la materia, ¿estamos? Cuáles son los conocimientos previos que tienen y los conocimientos que quiero poner en juego, ¿está? Por ejemplo, los que damos materias en los primeros años de las carreras, por ahí es muy complejo, porque el background que tienen los estudiantes en relación a la disciplina que están estudiando es muy escaso. Entonces, es difícil poner en juego, digamos, determinadas cosas. Entonces, por ahí estas son metodologías que también se aplican un poquito más adelante, o bien dependiendo de las materias, ¿sí? Bueno, puede ser que nosotros tengamos previstas distintas soluciones, ¿estamos? O puede ser que, en definitiva, haya una sola solución correcta, ¿estamos? Por ejemplo, en el caso de medicamentos a aplicar, quizás no haya un abanico muy grande de medicamentos que pueda aplicar. Entonces la solución podría terminar siendo una, ¿estamos? Bueno, entonces, el paso E dice que conviene plantear una lista de preguntas concretas que faciliten el análisis y la discusión. Y dice que se proponen una narración abierta, pero las tenemos guardadas en caso que sean necesarias. A ver, aguárdenme un segundo. ¿Estás bien, Vivi? ¿Cómo? Ah, no, pensé que perdí tu No, dije, cámara, todo. guárdenme un segundito porque tenía que atender. Ya está, ya estoy acá. Estamos. Bien. Bueno, y acá dice, interesa que en el fondo del caso exista latente una moraleja o tan solo que el alumno reflexione y plantee diversas alternativas. Por ejemplo, si tratamos con casos que tienen que ver con cuestiones ambientales, es probable que nosotros queramos que exista de alguna manera una moraleja, por decirlo de alguna manera, un aprendizaje, ¿estamos? En cuanto a las decisiones que tomamos. O sea, bueno, también acá es como que ya no queda tiempo al planeta, entonces nosotros en todo lo que trabajemos con los estudiantes deberíamos poner ingredientes que tengan que ver con esto, y sería muy bueno que cuando finalizan y tienen un título o cuando les toque trabajar, tengan una conciencia ambiental de manera que puedan poner límites a las, o sea, a las situaciones que se les puedan plantear en la vida frente al ejercicio profesional, ¿sí? Entonces, por ahí, estas cosas, este tipo de metodologías, les dejan a los estudiantes un sello de que después, digamos, apela incluso hasta la memoria emotiva, porque cuando después tienen que poner en juego esto, es como que si están en una situación donde tienen que tomar una decisión, que por ahí esté en el borde de la ética, seguramente estas cosas les van a servir para tomar la decisión correcta. Entonces, bueno, puede ser que nosotros queramos trabajar en ese punto de vista también. ¿Hacemos alguien? Bueno, como habrán visto en toda esa enumeración de cosas, crear un caso, seleccionar un caso, adaptar un caso, no es trivial, lleva bastante trabajo, ¿estamos? Ahora bien, siempre, que hoy no está Patricia por acá para que nos diga, siempre partimos del resultado, ¿dónde está? Siempre partimos del resultado de aprendizaje. Ahí está ¿Estamos? Patricia, ¿eh? Ah, sí está, Patricia, porque dice, yo sé que me pongo pesada. O sea, fíjense, de vuelta. Vamos a diseñar nuestro caso. ¿En qué pensamos? Primero que nada, en el resultado de aprendizaje que esperamos que el estudiante alcance. Entonces, a partir de ahí, empiezo a delinear los temas y en qué etapa de la materia o curso vamos a trabajar. ¿Estamos? Y entonces ahora empezamos. Primero hacemos un pequeño esbozo del caso, ¿estamos?
y empezamos a preguntarnos si los estudiantes tienen, porque se acuerdan que decíamos que necesitan contar con determinados conocimientos, y también si tienen suficientes fuentes de información. Y también me pregunto si esto es algo que me moviliza solo a mí o si realmente es un caso que puede ser interesante para los estudiantes. Se va a ver todo como dejar que decante el caso. No es que hoy vamos a escribir el caso para llevarlo mañana a los estudiantes. Tenemos que hacer un trabajo que tiene que ser bastante sistemático, profundo, e ir para llegar a un caso que realmente sea y aporte valor. Estamos al aprendizaje. Y después vamos a desarrollar un plan de temas. ¿Estamos? ¿Cuáles van a ser los contenidos que esperamos que que se encuentren atravesados por este tema? Y me desapareció lo que estaba diciendo. Ariel, me faltaba uno, me parece. Toqué yo el coso. Ay, bueno, muy bien. Bien. Entonces, de vuelta, cuando nosotros vemos cuáles son los contenidos, también tenemos que ver qué bloques o temas se van a ir dando, se van a ir abordando, y cuáles podrían ser los puntos controversiales que podrían presentar. ¿Estamos? Bien. Pasemos al siguiente. Todo esto lo vamos a hacer para escribir el caso, ¿está? O sea, una vez que ya determinamos nuestros personajes, los contextos, los contenidos, el resultado de aprendizaje, bueno, empezamos a trabajar sobre imaginándonos, adelantándonos las cosas que puedan ir surgiendo cuando los estudiantes vayan trabajando sobre el caso, ¿estamos? Entonces, escribimos preguntas principales y de refuerzo, ¿está? Cuáles nos parece que van a ser en cada etapa, ¿sí? Y después escribimos como el primer párrafo del caso y un esquema del resto de la introducción. Y después escribimos el final del caso. ¿Estamos? Bueno, también podemos tener un resumen de los temas que se van a involucrar. O sea, todo esto nosotros ya lo tenemos que tener previsto. Porque si en el caso queremos que se traten 3 temas, después no vaya a ser cosa que no tenemos preguntas suficientes como para motivar a y pase que algún tema quede fuera de la discusión. Y después escribimos algunas preguntas de información adicionales. Revisamos todo y ahora viene una parte muy importante. Una vez que cerramos nuestro caso, la siguiente etapa, Ariel, ¿Sí? pásame, por favor. Ah, perdón. Ahí estamos. Tiene que ver con esto, la validación del caso. En general, la idea sería someter este caso a la lectura de, por ejemplo, el resto del equipo docente que no intervino, o que quizás intervino, pero que no vio la versión final del caso. ¿Estamos? Poder discutir para ver qué les parece, si el caso motiva o no motiva, si es posible que los estudiantes lo vinculen a determinado contenido o no, ¿estamos? Revisar la redacción, revisar la complejidad, si es adecuada o no, ¿estamos? Revisar si cuentan con toda la información o qué otra información debe brindarse, ¿estamos? O sea, debe haber una revisión profunda del caso antes de poner a los estudiantes a trabajar sobre él. Siempre, o sea, por ejemplo, supongamos que partimos nosotros de una entrevista a un profesional que había estado a cargo de algún caso puntual sobre el que estamos trabajando. Quizás la mejor persona para leer cómo quedó el caso sea esta persona, porque va a poder decirnos si está bien planteado y de alguna manera si el caso contiene aquellas disquisiciones que esa persona cuando se enfrentó al caso tuvo que enfrentar. ¿Estamos? Entonces por ahí, dependiendo del origen del caso, quizás quien lo valide va a cambiar. ¿Estamos? Ahora pasamos a lo siguiente. Bueno.
Ya tenemos nuestro caso, ahora tenemos que planificar las clases. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a llevar esta tarea del caso? ¿Estamos? Tenemos que ver, digamos, si va a ser en 2, 3 clases, cómo lo vamos a introducir, cuánto tiempo le vamos a dar para que lo resuelvan, cómo vamos a hacer los grupos, bueno, todo eso hay que planificar. ¿Estamos? Las técnicas que van a usar en cada una de las etapas, que esto va a depender también de la materia de la que se trate, ¿estamos? Pueden haber juegos de roles, pueden haber debates, discusiones de pares, ¿estamos? Supongamos, si fuera algo que tiene que ver con las leyes, podríamos simular, no sé, un jurado, ¿estamos? Podríamos simular un juicio por jurado. Si fuera algo que tiene que ver con la salud, podríamos pensar en una junta médica. Si fuera algo que tuviera que ver con la ingeniería, a ver, ahí Ariel me tira un centro. Lo del debate funciona muy bien. O la discusión de pares también. Buenísimo, Proponer, ¿ven ahí? sí. ¿Quieres Lo contar algo hemos más, hecho Ariel? nosotros. ¿Cómo? No, está bien. Sí, debate y discusión de pares, las dos cosas hemos hecho. Bien, Y nos perfecto. funcionan muy bien. Patricia, ¿querés aportar algo? No sé si está la pato ahora. Ahí estoy. Estaba muteada. Sí, creo que el juego de roles también puede ser interesante. El debate también es interesante como técnica para la preparación de la clase. Y posteriormente, bueno, el registro de cada una de las contribuciones de cada estudiante, ¿no? Bien, acá fíjense que ya de alguna manera estamos uniendo la evaluación con esto, ¿están? Cuando estamos Sí. hablando de tomar el registro de cada una de las contribuciones, entonces nosotros estamos de alguna manera comenzando o todo el tiempo está transversalizado esto por la evaluación. Retroidio. Bien. Fíjense que acá aparece como una cosa, la bitácora, de vuelta como que era una de las metodologías que habíamos El estado portafolio. aplicando antes. El portafolio. Exacto. Pasemos a la siguiente. Tantos nombres diferentes. ¿Sí? Dependiendo del autor. Bueno. A ver, Ariel, no nos pasamos nada, ¿no? No. Mira, por las dudas. Que lo que pasa es que yo toco Zoom, pierdo el polo para atrás. No, está No. bien. Si Ahí la del rol está. no está primero, ¿cuál está primero? ¿La del rol o o esa de la No, fase? esa. No, bien, perfecto. Está bien. Bien. Listo. Bueno. Entonces, a ver. Una vez que nosotros ya tenemos esto, decimos, bueno, ya está, ya definimos el caso, definimos en cada uno de los pasos qué pretendemos que los estudiantes hagan, si, bueno, esto como decíamos recién, un debate, un juego de roles o lo que fuera, ¿estamos? Y ahora vamos a delinear ya, o sea, esto ya tiene que ver con cómo se va a desarrollar la clase. Fíjense, si bien estas son metodologías que se aplican por grupos, siempre, o sea, en el caso del método de casos, hay una parte donde cada estudiante tiene tiempo para la reflexión individual. ¿Estamos? Entonces, hay una fase preliminar que tiene que ver con la preparación individual. El alumno lee y analiza el caso, asume el papel del que va a tomar decisiones, identifica los puntos críticos del caso, quién es el protagonista, cuál es la situación, identifica las alternativas para resolver el problema descrito. Esto es algo que lo hace cada estudiante de manera individual, ¿estamos? Después viene la fase de expresión, de impresiones y juicios. Entonces los alumnos intercambian entre ellos los conocimientos, las experiencias resultantes de lo que anteriormente hicieron solos, ¿sí? Y se refuerza la propuesta inicial a partir de la confrontación de ideas.
muy posiblemente distintos estudiantes pongan el centro, el foco, en distintos aspectos del caso. Entonces, el hecho de que primero tengan, porque bueno, también nosotros sabemos que los estudiantes, tenemos estudiantes más tendientes a imponerse que otros, entonces si de entrada hacemos un trabajo grupal, es posible que hayan estudiantes que no tengan la posibilidad de hacer un análisis propio y se vayan atrás del análisis que hace otro que por ahí lo resuelve más rápido, porque bueno, cada uno tiene sus características, ¿sí? Entonces, primero siempre dar la oportunidad de que cada uno lea y analice individualmente. Esta fase la podemos hacer en clase o no, o quizás sea algo que ellos puedan hacer solos en su casa para luego venir a una fase de expresión, impresión y juicio. ¿Estamos? Después viene una sesión plenaria. Dice que la sesión es moderada por el profesor, los participantes confrontan sus posturas de manera fundamental a través de una discusión, al final de la cual se dará a conocer el desenlace de la situación presentada como caso. Y por último, vuelve a haber una fase individual donde el estudiante Ariel, estamos viendo cualquier cosa. Se porta mal el profe. Me está volviendo loca ahora. No, perdón. Oh, ¿para cómo lo saqué? Estaba subiéndole el práctico. Digo, ya termina, voy a subir el práctico. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense, después lo que tiene que hacer es ver los resultados que se obtuvieron en la sesión plenaria, ver las discusiones que se produjeron y volver sobre lo que él había pensado, ¿estamos? Y puede trabajar de vuelta conceptos teóricos, conceptos operativos que deriven del caso que se había analizado. O sea que, siendo que, a ver, puede ser que el estudiante haya inicialmente detectado y trabajado de manera profunda y buena sobre el caso, seguramente algún elemento va a tener para agregarle. Y es bueno que después venga y revise por qué o dónde estaba eso que él no leyó, que no vio, como para poder decir, mira, acá no presté atención y había un elemento, un dato que estaba encubierto o que estaba velado, pero yo me entretuve con otra cosa o puse el foco en otro lugar. ¿Estamos? Entonces siempre vuelve sobre su aprendizaje para poder revisar. Ahora sí pasamos al... Entonces, habíamos dicho, en las metodologías activas el rol del docente y el rol del estudiante se modifican. El rol del docente dice que formula durante la discusión estas preguntas. ¿Se acuerdan que dijimos hacemos preguntas? Estas preguntas tienen que ser orientadoras y tienen que direccionar hacia un análisis riguroso y ayudar a la toma de decisiones. ¿Estamos? Mantiene a los alumnos en una relación sincera, informal, democrática, modera el uso de la palabra para que no se impongan siempre unos sobre otros, para que no haya uno que tome una centralidad dentro del grupo. Si ven que el grupo se queda girando sobre los mismos elementos y les cuesta agregar elementos fundamentales, lo que hace es tratar de, a través de las preguntas o de la metodología que crea, llevarlo a una fase, o sea, hacerlos volver atrás, volver a leer, volver a suponer, estamos a hipotetizar, o sea, los lleva y los trae de manera que puedan profundizar. Y también utiliza el pizarrón para clarificar, ¿estamos? Bueno, el estudiante, por su parte, tiene que seguir el método preciso, ¿estamos? No puede saltearte, por ejemplo, el paso inicial de estudiar el caso y de pensarlo individualmente, ¿estamos? Dice, sigue el método preciso para buscar causas, consecuencias y soluciones de un hecho. Analiza todos los detalles del hecho, aprende a no tomar conclusiones precipitadamente, porque esto puede hacerle, o sea, puede tener que ver con la superficialidad. También esto del prejuicio es muy importante, porque uno se puede parar en un lugar o en otro y tomar decisiones de acuerdo a un sesgo que por algún motivo tiene, ¿estamos?
Entonces, dice, se entrena sistemáticamente con un enfoque maduro y objetivo de problemas que en el futuro pueden presentarse en la vida real. Y aprende a considerar varias soluciones correctas. Acá, seguramente, al fin de una metodología como esta, los estudiantes se queden con que la mía fue la mejor solución, o yo me di cuenta de esto, o nadie se había dado cuenta de esto. Bueno, la idea es que todos capitalicen los descubrimientos y los aportes de todo el grupo, y no que cada uno se quede con su propio aporte, ¿estamos? O sea, se debería diluir de alguna manera, no diluir, pero bueno, podría después cuando vuelva darse cuenta o detectar aquellas cosas que no había podido visualizar, ¿estamos? Bien. Bueno, y fíjense, de vuelta, fomente el aprendizaje autodirigido, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la capacidad de toma de decisiones, el trabajo colaborativo, la capacidad para la escucha, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de innovar y de crear. ¿Estamos? Y en la evaluación, ¿qué vamos a tener en cuenta? La disposición de los estudiantes para interactuar, la relevancia de los aportes que ha hecho cada estudiante, la relación de los aportes con la de otros, la capacidad de establecer diferencias entre datos, de categorizarlos, y la puesta en práctica de nuevas ideas. O sea que en el caso nosotros deberíamos transparentar al comienzo qué es lo que vamos a tener en cuenta, ¿estamos? No solo vamos a tener en cuenta si encuentra una excelente solución, sino que vamos a tener en cuenta cómo respetó y escuchó a los otros, si tomó algún aporte de otra persona. Todo esto va a ser importante que sepa, porque por ahí se pueden pensar que se trata de resolver de la mejor manera el caso y se saltean todos los pasos y se ponen solos a trabajar. Y justamente si es una metodología donde trabajamos de manera colaborativa, la idea también es que fortalezcamos el trabajo en equipo, la escucha, bueno, y todo lo que es necesario para poder desarrollar un trabajo en equipo. Muy bien. Creo que esta era la última. Bien. ¿La quieren leer ustedes, chicos? ¿Alguno pasó? Ariel. ¿La leo? Dale. Ahí estoy. Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora. Lo primero que vamos a ver es el resultado de aprendizaje que vamos a aplicar con esta metodología. ¿Quedó alguna duda o algo? ¿Quieren que frenemos un segundito? Que lo han estado escuchando a Vivi. Después hacemos el ejemplo porque vamos a trabajar sobre el ejemplo. Freno un segundito. ¿Están bien? No hay problema. Bueno, entonces les leo bien. Les leo el ejemplo. Ahí voy. Ahí está. Dice, resultados de aprendizaje. Proyectar puestos de trabajo que lleven a una mejor calidad de vida, preservando el bienestar del usuario trabajador de acuerdo a la resolución 886 del 15, que legisla sobre la ergonomía laboral. Ahí se la vamos a subir la resolución al Moodle, eso es lo que estaba tratando de subir recién. Bien. Planteamiento del caso. ¿Cuál es el caso que nosotros presentamos? Dice, Rita ha cursado estudios de artes gráficas, trabaja en el departamento de preimpresión de una importante empresa editorial. En poco tiempo adquirió gran experiencia. Rita estaba satisfecha de su labor. Sin embargo, el horario la mataba. Empezaba a trabajar a las 7 de la mañana y necesitaba más de una hora para llegar hasta la empresa. El regreso a casa era todavía peor debido a las complicaciones del tráfico. Total, que si a esto le añadimos las horas extras que hacía casi cada día por las urgencias de los clientes, la chica casi no disponía de tiempo libre. El encargado de Rita estaba muy contento con su trabajo y le propuso hacer la misma labor en casa. La empresa proporcionaba todos los medios técnicos y ella podía organizarse el trabajo como quisiera.
Rita se entusiasmó con la proposición y aceptó el trabajo encantada. Ha pasado el tiempo y Rita tiene sus reservas sobre la decisión que tomó. Son las 2 de la tarde y está sentada delante del ordenador en su reducida habitación, lugar que ha convertido en su despacho de trabajo. Trabaja un poco inclinada porque la luz que entra por la ventana que tiene enfrente incide de pleno en su cara y le molesta para ver bien la pantalla. Rita está agobiada porque no consigue concentrarse y hace más de 5 horas que está pegada a la silla intentando terminar un trabajo que debe entregar por la tarde. Como cada día, el vecino lleva media hora cantando. Su madre está preparando la comida en la habitación contigua con el extractor puesto a toda potencia, y sus 2 hermanos pequeños no han dejado de juguetear. El encargado de la empresa la ha llamado 5 veces al teléfono móvil durante la mañana para aclarar asuntos. En una de estas consultas, ha salido del cuarto para oír mejor dejando la puerta abierta. Uno de los niños ha aprovechado el momento para entrar corriendo y ha tropezado con los cables eléctricos que estaban por el suelo cayendo contra la cama. Por suerte, todo ha quedado en un susto, pero no ha dejado de ser otro contratiempo para Rita. ¿Sigo? Seguimos entonces. ¿Cuáles son los... Perdón. Hasta acá se entendió. Bien. ¿Cuáles son los contenidos que tenemos que tener en cuenta? O que se aplican en este caso. El desarrollo de nuevas tecnologías de información que nos permiten este desarrollo de nuevas formas de trabajo, la ergonomía organizacional, la ergonomía ambiental y seguridad laboral, la ergonomía física y problemas de salud, todo lo que le está pasando a Rita, el mobiliario y el espacio de trabajo, y el trabajo y familia. Y ahora les va a tocar a ustedes el tema de la planificación de la clase. Recuerden cómo era. Nosotros teníamos una primera etapa, íbamos a trabajar en grupos, donde la primera etapa era una preparación individual preliminar, ¿sí? Cada alumno iba a leer el caso, lo analizaba e identificaba los puntos críticos, y luego intentamos hacer una discusión en el grupo de trabajo con las condiciones del caso, verificando que se entienda el planteamiento, contextualizando esto. Hacemos una lista de hipótesis, ideas y sugerencias para resolver el problema de Rita, y estas hipótesis se verán confirmadas o refutadas mediante avancemos en lo que vamos trabajando. Entonces, Sí. ahora nos vamos a quedar un ratito Vamos acá. a frenar ahí, sí. Bien, nos quedamos acá y cada uno vuelve a leer el caso, lo trata de analizar. En el caso se nombra una reglamentación primera. Sí, ahí dejo de compartir, así termino de subirle. Para, ¿este está subido? No, justo estaba haciendo eso. Ah, bien. Bueno, ahí lo subo, son 10 segundos. Una reglamentación que se podría pegar una leidita rápida, digamos. Entonces, la idea sería que primero cada uno haga un pequeño análisis individual sobre el caso y vaya determinando esto de quién es el protagonista, cómo se da, en qué contextos. Puede leer un poquito sobre esa legislación y también sobre, ahí no estaba puesto, pero a partir de la pandemia surgió algo relacionado al teletrabajo. Muy poco, ¿no? Es como para que juguemos a hacer un trabajo y nos demos cuenta cómo es que se aplica la metodología. Entonces nos tomamos un ratito para que cada uno haga esto individualmente, después los vamos a separar en grupos para que debatan entre ustedes. Y fíjense que el caso no dice que esperamos nosotros de ustedes. O sea, esperamos que, supongamos que esta fuera una materia que tiene que ver con la legislación laboral y todo esto, esperamos que ustedes puedan analizar y traer propuestas en relación a la situación de Rita. Entonces, primero trabajamos individualmente acá, después los vamos a separar un ratito, supongamos que tomamos 10 minutos más acá, o 15 minutos más acá, y los vamos a pedir que vayan a trabajar en grupos, y después
Cuando vuelvan a la plenaria, lo que podemos hacer es que ustedes mismos, en este caso, en el caso de RIC, ¿sí? Es que ustedes digan, bueno, nosotros armamos un pequeño debate con las opiniones de cada uno, o si otros, bueno, quieren dramatizar la situación, bueno, esto jueguen ustedes un poquito en cada grupo. Son 11, así que podemos... Silvana pregunta si ellos son los alumnos en este caso. Sí. Ustedes son los alumnos. Son los alumnos en este caso, Silvana. Ustedes practicarían el caso siendo los alumnos del caso. Exacto. Ahí Ariel subió, entonces ya está listo Ariel en la plataforma. La presentación en ¿La presentación está subida? Sí. Desde la hoja 16, desde la slide 17, está el caso, para que ustedes lo puedan leer, trabajen un ratito individualmente y, dentro de 15 minutos los vamos a separar en 2 grupos, los separamos porque son poquitos, unos 2 grupos o 3. 2 para que tengamos tiempo después de hacer de que ustedes puedan presentar, ¿sí? Sí. Bueno, a trabajar.